Buen día, pues a nosotros nos tocó exponer sobre los filósofos más destacados del siglo XX. Somos el grupo número 2. Ahí podemos ver las fotografías de los filósofos y la filosofía del siglo XX, la gran diversidad de corrientes y pensadores, el reflejo de los cambios sociales, científicos y tecnológicos, dos grandes tradiciones principales que son la filosofía analítica y la filosofía continental. La filosofía analítica tiene origen en el mundo anglosajón, énfasis en lenguaje, lógica y claridad conceptual. Sus representantes son Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Alfred Ayer. La filosofía continental, por su parte, fue desarrollada en Europa continental. Sus intereses son en historia, sociedad y subjetividad. Sus representantes son Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault. Los autores principales del siglo XX, Karl Popper, encargado de epistemología y falsacionismo, Alan Herder, política y totalitarismo, Roger Habermas, en la teoría crítica y comunicación, Simone de Beauvoir, feminismo y existencialismo. Bertrand Russell, de 1872 y 1970, fue un filósofo lógico y matemático británico, fundador de la filosofía analítica, impulsor de la lógica matemática moderna, contribuyó a la teoría del conocimiento y la metafísica. Defendió el racionalismo y la ciencia, promovió el pacifismo y la libertad de pensamientos, apostó por la educación como motor de cambio social. El escritor de gran influencia en la filosofía política recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1950, considerando uno de los más filósofos más influyentes del siglo XX. Ahora Ludwig Wittgenstein, de 1889-1951, que fue un filósofo austriaco británico clave en la filosofía de lenguaje. Tractatus lógico filosófico, no sé en inglés, pero bueno, en 1921 influenció el positivismo lógico, el lenguaje refleja la estructura de la realidad. Investigaciones filosóficas en 1953 critica a Tractus y a su propia visión anterior. Surge en la filosofía del lenguaje ordinario, introduce los juegos del lenguaje. Considerando uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, renovó la forma de pensar el lenguaje, la lógica y la mente. Inspiró a corrientes como la filosofía analítica y la pragmática. Buen día, licenciada. Les voy a hablar acerca de Karl Popper.
Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Nació el 28 de julio de 1902 en Viena. Fue filósofo, politólogo y profesor austriaco de nacionalizado británico. La siguiente, por favor. En biografía tenemos que tuvo un doctorado en filosofía por la Universidad de su ciudad natal, Viena, en 1928. Aunque no fue miembro de la llamada Escuela de Viena, simpatizó con su actitud científica. Desde 1937 a 1945 ejerció la docencia en la Universidad de Nueva Zelanda y más tarde en la Universidad de Londres. Murió el 17 de septiembre de 1994 y la contribución a la ciencia fue que propuso un criterio de comprobación que denominó falsabilidad para determinar la validez científica y subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver acerca de Willard Van Ormankine, quien nació el 25 de junio de 1908 en Idaho, Estados Unidos. Fue filósofo célebre por su trabajo. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora un poco de su biografía. Inició su formación en el Oberlin College y en la Universidad de Harvard, tras lo cual fue a estudiar un tiempo a Praga. Después, él volvió a Praga, donde volvió a Harvard, donde obtuvo un doctorado en 1932 y desde 1936 a 1978 ejerció como docente en la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Y su contribución a la ciencia fue que finalizó importantes aportaciones al campo de la lógica matemática en 1940 y desde un punto de vista lógico en 1953. Otras de sus obras destacadas son Nuevos Fundamentos de la Lógica Matemática, 1937, La Teoría de los Conjuntos y sus Lógicas, 1936, y Filosofía de la Lógica, 1970, Los Modos de la Paradoja y otros ensayos, 1966, y La relatividad ontológica y otros ensayos en 1969. Y por último, tenemos a John Rawls, quien nació el 21 de febrero de 1921 en Maryland, Estados Unidos. Fue un filósofo, político y ético. Vamos a ver un poco de su biografía. Fue profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard y autor, entre otras obras. La contribución a la ciencia es conocido por su teoría de la justicia como equidad, presentada en su obra Teoría de la Justicia. Muchas gracias. Mimi, encienda su micrófono. Buen día, licenciada y compañeros presentes. Compañera, ¿será que me puede apoyar colocando? Muy bien. Yo les voy a hablar sobre Edmund Husserl, 1959 y 1938. La biografía de Edmund Husserl, fundador de la fenomenología que buscaba establecer de la filosofía como una ciencia rigurosa a través de la descripción de la experiencia consciente, aunque su enfoque era conciencia y el sentido del mundo vivido. Su método también se aplicó a la comprensión de las ciencias, entendiendo que la fenomenología constituía
la base de todo conocimiento, incluso del científico. Ahora les voy a hablar sobre Martin Heidegger, 1889 a 1976. Radica en su capacidad de cuestionar el ser mismo y el ser consciente de su propia mortalidad, lo que configura un mundo distinto al simple entorno físico de otras especies. Su obra se enfoca en la experiencia humana del ser y la existencia, considerando el mundo como un tejido de significados culturales y relacionales, lo opuesto a una mera realidad biológica o material. Buen día. Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980, uno de los principales exponentes del existencialismo ateo, conocido por su frase "la existencia perece a la esencia". Su obra principal es El ser y la nada. Simone de Beauvoir, 1908 a 1986, filósofa, existencialista y feminista. Su obra El segundo sexo es un texto fundamental del feminismo contemporáneo. Maurice Merleau-Ponty, 1908 a 1961, filósofo, fenomenólogo, que se centró en la primicia del cuerpo y la percepción en la experiencia humana. Buen día, licenciada. Yo les voy a hablar sobre el filósofo Albert Camus, 1913-1960. Aunque fue considerado uno de los moralistas que un filósofo, su obra abordó un tema existencial como el absurdo de la existencia. Se decía que su propia existencia fuera la humana y que él respetaba la responsabilidad y la libertad y las emociones como una vida desesperanzada. Siguiente. También vamos a hablar sobre Michel Foucault, en 1926 a 1984. Fue un filósofo postestructuralista que analizó las relaciones entre el poder y el conocimiento y el discurso en instituciones sociales, de cárceles y manicomios. Él decía que era un individuo que puede total o parcial para construir una perseverancia política. Siguiente. También vamos a hablar sobre Jacques Derrida, de 1930 a 2004. Es una figura clave del postestructuralismo y de la desconstrucción, un método de análisis textual que busca develar las contradicciones y las jerarquías implícitas en un lenguaje. Él decía que el análisis era fuertemente las palabras que hablaban cada persona. Él lo analizaba muy bien, cada palabra que hablaba una persona. Gracias. Buen día, licenciada. Buen día, compañeros. Yo voy a exponer acerca del filósofo Jürgen Habermas. Y Jürgen Habermas nació en 1929 a la actualidad. Él es miembro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Desarrolló la teoría de la acción comunicativa y la ética del discurso. La Escuela de Frankfurt es un grupo de pensadores asociados al Instituto de Investigación Social, fundado en 1923 en Alemania, que desarrolló la teoría crítica, un enfoque marxista y freudiano para analizar y criticar
las sociedades capitalistas modernas. La siguiente, por favor. Gilles Deleuze nació en 1925 a 1995. Filósofo posmoderno que exploró conceptos como el deseo, la multiplicidad y el rizoma, a menudo en colaboración con Félix Guattari. Y estos conceptos del deseo, la multiplicidad y el rizoma, dice que el deseo es una fuerza de potencia, no de carencia, que alimenta el rizoma, el cual es un sistema no jerárquico, heterogéneo y abierto que se caracteriza por la multiplicidad, entendida como una multiplicidad de dimensiones que no puede ser reducida a la unidad ni a lo múltiple, y por la ruptura asignificante que permite su comienzo en cualquier punto. Siguiente, por favor. Hans Georg Gadamer nació en el año 1900 y falleció en el 2002. Un filósofo hermenéutico que desarrolló la idea de la fusión de horizontes en la comprensión. Y que la hermenéutica, pues vamos a ver que es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, la comunicación verbal y ya secundariamente la comunicación no verbal. Su concepto central de constitución moderna es el de comprensión de textos escritos importantes. Muy bien, licenciada, esta ha sido la participación del grupo número 2 con nuestra participación de los filósofos más importantes del siglo XX.